Padre celestial, el sol y el calor son tuyos y te obedecen. Si es tu voluntad, aplácalos y danos un ambiente propicio para oír tu voz. Y por favor, háblanos, que tu Santo Espíritu obre en mí y obre en mis hermanos, para que tú seas escuchado en nuestros corazones sean limpiados por tu palabra y alumbrados por tu luz. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Y a pesar de nuestros pecados, tú nos tratas como a reyes, a sacerdotes y a gente del linaje tuyo, de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Primera de Juan y vamos a ver si el Señor nos permite hoy ver siquiera 3 versículos. El último versículo que leímos el domingo pasado está en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Y es cuando Juan dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora en Primera de Juan vamos a estar pendientes del capítulo 1 y de los versículos 5, 6 y 7. El versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El versículo es muy enfático. Dice: Dios es luz, una declaración categórica, absoluta. Dios es luz. Y además añade, como con una redundancia, el apóstol dice: y ningunas tinieblas hay en él. Ningunas. Vamos a ver si podemos entender bien el mensaje de esta carta tan importante para nosotros y para nuestra vida cristiana. Espero que las Sagradas Escrituras nos muestren el camino hacia esa luz. Este es el mensaje que hemos oído, dice el versículo 5, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. 2 palabras muy importantes. El mensaje que hemos oído. Recuerden que los apóstoles son apóstoles porque ellos fueron testigos presenciales de la vida, la enseñanza, los milagros y sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe no está basada en la fe del carbonero. Nosotros no creemos porque sí. Nosotros creemos porque personas que vieron, tocaron, palparon, vivieron, nos lo contaron. Está en las Escrituras. Y como les decía en el programa radial esta mañana, el Cristo histórico es imposible de negar. Jesús de Nazaret existió. Es más, en la providencia de Dios tan perfecta, fue censado por el Imperio Romano. De manera que nadie puede decir a los padres de Jesús de Nazaret, que estaban embarazados de último tiempo, fueron censados en Belén de Judá, como parte de los súbditos del Imperio Romano. El Cristo histórico es imposible de negar. ¿Por qué? Porque está en los anales de la historia del Imperio Romano y de la historia del pueblo de Israel. Ahora, pasar del Cristo histórico al Cristo redentor, al Cristo salvador, es otra cosa. Porque aquí entra la fe. Y esa fe está basada no en el aire, sino en el testimonio de los que vieron y oyeron. Este es el mensaje que hemos oído. Están viendo ahí el versículo 5, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído. Y a renglón seguido dice: y os anunciamos. No les estamos anunciando ningún otro mensaje. No les estamos anunciando ninguna otra palabra. Solo estamos anunciando lo que hemos oído de Él. ¿Quién es ese Él? Cristo. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles al escribir los evangelios y las cartas, el libro de los Hechos y el libro de Apocalipsis?
qué es lo que hicieron? Escribir lo que Cristo dijo. Escribir lo que Cristo hizo. Es en ese testimonio que nosotros basamos nuestra fe. Esa es la gran piedra. Esa es la roca. Porque el testimonio de los profetas y el testimonio de los apóstoles es sobre Cristo. ¿Y quién es la roca? Cristo. Entonces es muy interesante analizar bien la Escritura. Es muy interesante comenzar a enriquecer el concepto que tenemos del Evangelio. Y si usted tiene dudas sobre el Evangelio, pues llegó la hora en que se debe arrepentir. El arrepentimiento, sobre todo los que tenemos trasfondo católico, pensamos que es decir, mea culpa, mea máxima culpa. O algunos pensarán que el arrepentimiento es derramar unas lágrimas, emocionarnos por ciertos momentos de euforia. Queridos hermanos, de una vez por todas, el arrepentimiento consiste única y exclusivamente en cambiar de actitud, en cambiar de forma de vivir, de cambiar en la forma de ¿qué? De pensar. Eso es arrepentirse. Y no hay nada más peligroso para un cristiano que ser caprichoso. ¿Usted por qué no cree esto? Porque no. ¿Pero por qué no lo cree? ¿Cuáles argumentos tiene? No, porque no, eso no puede ser. Cuidado, porque a nosotros nos mandaron a escudriñar, a inquirir, a leer la Biblia con responsabilidad, porque no estamos jugando al Evangelio, no estamos jugando a tener un Dios, no estamos jugando a tener una revelación. Esto es absolutamente serio. Esto es lo que hemos oído de Él. Me encanta en la liturgia católica cuando se lee la escritura y el diácono, el sacerdote o el laico dice, es palabra de Dios. ¿Y cómo contestan todos los católicos? Te alabamos, Señor. Pero palabra de Dios, te alabamos, Señor, y no pasa nada. Es palabra de Dios. Y es interesante cómo Juan en su evangelio, Juan escribe la carta, ¿no? Pero Juan en su evangelio también nos da datos muy interesantes. Por ejemplo, el testimonio de Juan el Bautista. Vayan al evangelio de San Juan, no pierdan la primera carta. Vayan al evangelio de San Juan, el capítulo 1. Vamos a ir muy despacio en este tema, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir oyendo al Señor en lo que tiene para decir. Juan, evangelio de San Juan, capítulo 1. Si ustedes miran el versículo 19, en el versículo 19 dice San Juan 1, verso 19. Vamos a mirar ese verso ahorita. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Ahora, ustedes saben que los fariseos no daban puntadas sin dedal, ¿no? Ellos siempre tenían la trampa en cada momento que se acercaban al Señor. Siempre sus preguntas eran capciosas, querían cogerlo en algo para tener de qué acusarlo. Pero aquí está la providencia de Dios usando todas esas cosas para dar testimonio de su Hijo. Y por eso es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ustedes ven ahí en los versículos 20, 21, 22, que Juan el Bautista, al ser interrogado, dicen, yo no soy el Cristo. No, categóricamente dice, no soy yo. Y si ustedes ponen el cuidado en el versículo 23, dice Juan el Bautista, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ahora, ¿qué es lo importante? Porque estamos hablando de la luz, ¿no es cierto? El tema nuestro es la luz, el tema del primer capítulo del Evangelio es la luz. Entonces dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí estamos en lo que es la base y fundamento de nuestra fe en el Nuevo y en el Antiguo Testamento.
En ese enderezar podría equivaler perfectamente al umbral. Sométase a la luz. Vayan a la luz para que sus obras sean vistas. Porque ¿qué es lo que hace el pecador? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como pecadores ordinariamente? Nos ocultamos cuando estamos pecando. Queremos disimular esa situación de pecado. La situación de rebeldía la queremos opacar, que nadie la sepa. Por eso es que estamos listos para cuando alguien nos amonesta y nos exhorta a decir, ¿y por qué me juzgas? ¿Por qué no te miras a ti mismo? Tú tienes una viga en tu ojo. Y estamos usando versículos mal usados, pero la gente siempre está a la defensiva. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros actos pecaminosos de dudosa calificación mantengan ocultas. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Versículo 24. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, por eso les hablé de los fariseos. En el 25 dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Miren el testimonio de Juan tan tremendo, ¿no? Dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Versículo 27, este es el que viene después de mí, y hace una advertencia, el que es antes de mí. Viene después de mí, pero es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esas cosas sucedieron en Betabara, ¿no? Pero miren el 29, ayúdenme entonces en el 29. El 29, ¿qué dice? El siguiente día, ese Cordero de Dios también dijo, yo soy la luz, ¿no es cierto? Y noten ustedes que la luz siempre tiene que ver y está relacionada con el perdón de pecados, con la confesión de pecados, con el admitir nuestra condición pecadora. Pongan los ojos en el versículo 32. Miren, sigue el testimonio de Juan el Bautista, el 32. Todos, por favor, todos, ayúdenme. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y por favor, saltemos al 34, sigamos leyendo todos, al 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista está diciendo, y yo le vi, esa es la parte importante. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, porque yo vi la manifestación de la gloria, yo escuché la voz. El Señor me quitó toda duda cuando el Espíritu Santo se posó sobre él. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, hecha carne y viviendo entre nosotros. El asunto en mi sermón es que este asunto es serio. Hermanos, no vale la pena seguir jugando con las cosas de Dios. No vale la pena seguir jugando con el Evangelio. No vale la pena seguir jugando a ser cristianos. No nos podemos dar ese lujo. Está en riesgo su vida eterna. Y ese es mi llamado. Yo quiero mostrarles a Cristo en mi predicación. Le pido al Señor que me ayude a hacer eso. Pero necesito que una vez que lo vean, lo amen. Lo abracen. Y Él los va a sacar de todos los huecos en que están metidos. Así como me ha sacado a mí. Y en el hueco en que estoy metido hoy, me va a sacar. Con su misericordia, con su perdón, con su gracia, con mi humillación, reconociendo que soy pecador. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y al siguiente día, dice el versículo 35, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Ayúdenme con el 36, con todos el 36. Y mirando a Jesús que andaba. El Cordero de Dios. Y ustedes saben el resto, ¿no? Ese Cordero de Dios sacrificado en la cruz quita los pecados del mundo.
Él es la luz. Él es la luz. Comparemos este texto que acabamos de leer con Primera de Juan 3:11. Vámonos para Primera de Juan otra vez. Primera de Juan 3:11. Y en Primera de Juan 3:11 dice, porque este es otra vez ¿qué? ¿El qué? El mensaje que habéis ¿qué? Desde el principio. ¿Y cuál es ese mensaje que siempre hemos oído desde el principio? Que nos amemos unos a otros. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Toda la ley y los profetas, oiga, toda la Biblia se resume en dos mandamientos. Amar a Dios con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda la mente, con todo lo que soy. Y el siguiente, el segundo, es semejante al primero. ¿Amarás a quién? A tu prójimo. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué tan en serio nos tomamos esto? Porque ustedes repiten con frecuencia en esta iglesia la ley moral de Dios. Y si ustedes ven la ley moral de Dios, los primeros 4 mandamientos son al honor de la gloria del Señor para enseñarnos cómo nos relacionamos con Dios. Y los 6 restantes también son para la gloria de Dios, pero son para enseñarnos cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo mostramos el amor los unos por los otros. Y ahí están los 6 mandamientos. Y empieza con los hijos. Otra vez les digo, para los que todavía de pronto tienen dudas, si la Biblia legisla para los hijos, es porque los hijos también están en el plan de Dios. Este mandamiento no es solo para los hijos viejos. Yo ya no tengo papá ni mamá. ¿A quién obedezco? ¿A quién honro? Ese mandamiento es dado para los niños. Y si Dios legisla sobre los niños, quiere decir que ellos son de Él. Pero hay personas que todavía piensan en su corazón y en su mente que los niños no son. Que tienen que crecer, que tienen que llegar a ser de 14, 15, 16 años y tener vicios y tener una vida toda abrupta y para que se arrepientan y aprendan qué es la vida. ¿Cómo se les ocurre? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cómo le vamos a demostrar el amor de Dios a nuestros hijos? ¿O no hay que hacerlo? Y si ustedes me dicen que sí hay que hacerlo, ¿por qué hay que hacerlo? Porque son de Él. Porque son de Él. Y ya comenzamos a ver confesión de pecados, arrepentimiento, amor, luz. Todo eso está relacionado. Entonces, en el versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 5, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Vamos a concentrarnos en esa última frase del versículo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Para que vean que lo que he venido diciendo y exponiendo no es asunto de mis ideas. Vamos a Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, versículo 16. En esta iglesia estudiamos la Biblia de esta manera. Entonces, esto es dinámico y es... por eso que yo veo la necesidad de que vuelvan a oír los sermones, que tomen notas, que los vuelvan a estudiar, que los sigan pensando, porque si no, estamos perdiendo el esfuerzo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Primera de Timoteo 6:16. Ayúdenme, por favor. Al único que tiene no han encontrado, ¿no es cierto? Ay, 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 madrugada. 30 segundos. Hay que hacer ejercicio de buscar los libros de la Biblia en la casa. Hay que desempolvar la Biblia ahí en la casa también.
¿Ok? Por eso es que no queremos poner pantallas aquí todavía. Que hay que acostumbrarse a manejar la Biblia. Bien. Entonces, ¿quién es el que merece la honra y el imperio sempiterno? ¿Quién? Cristo, Dios, ¿no es cierto? Ok. Y porque a quién es que nadie ha visto? Al Padre. Usted a Cristo sí lo puede ver, al Padre no lo puede ver. Nadie lo ha visto ni lo verá. ¿Y quién es el que habita en luz inaccesible? ¿Quién? Dios el Padre. Luz inaccesible. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él porque él habita en la luz inaccesible. Es más, él es la luz. Esa es su naturaleza. Vamos a Santiago, capítulo 1. 30 segundos para encontrar Santiago 1. Versículo 17. Santiago 1:17. Ustedes que viven agradecidos del Señor, ustedes que tienen muchos motivos para orar agradeciendo lo que el Señor les da todos los días. Hoy he oído varias veces en la oración de mis hermanos de que Dios nos cuida, que Dios nos da, que no nos deja, que no nos abandona. Y yo en 51 años de matrimonio tengo que darle gracias a Dios porque en 51 años el Señor nunca nos ha abandonado. Entonces, miren ustedes que tienen tanta gratitud por el Señor. Santiago 1:17, el versículo 17. Y por favor, ayúdenme les di tiempito para que encontraran. Ayúdenme a leer todos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque eres el Padre de las luces. No hay nada oscuro en él. Como se presentó en Génesis, se presenta en Apocalipsis. Como se presentó en el principio del mundo, se presenta hasta el final y por la eternidad. Él no cambia, es inmutable. Pero tenemos que comenzar a penetrar en las escrituras porque tenemos que entender por qué toda buena dádiva y todo don perfecto desciende y dice la escritura, no de Dios, del Padre, dice de el Padre de las luces. De lo alto, del Padre de las luces, porque no hay mudanza ni sombra de variación. No como nosotros, que según como nos levantemos, así actuamos. ¿Y cómo es que dice el dicho en Colombia? Hoy se levantó con el pie izquierdo. Entonces pasa de mal genio y irritable todo el día. Y hay que dejarlo quietecito para que no explote. Pero Dios es inmutable, Dios no cambia. ¿Y sabe qué dijo Cristo? Allí en San Juan, capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12, para los que están tomando nota. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Si ya encontraron, acompáñenme. El que me sigue, okay. ¿Qué necesitamos para tener la luz de Dios? Seguirlo, seguirlo, seguirlo. Es fácil decir lo tengo. Es muy difícil decir lo sigo. ¿Por qué? Porque él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje de ser leonel, tome su cruz y sígame. No hay evangelio de prosperidad, eso es mentira. Todo lo que Cristo te ofrece es una cruz. Nos lo dijeron esta mañana, ¿no? Niégate a ti mismo. Y hay que comprender en qué consiste negarnos. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, el que me sigue. Entonces la pregunta nuestra hoy es, ¿sigo a Cristo? ¿Camino en sus pisadas?
La gente puede ver algo de Cristo en mí. ¿O qué ve la gente? Volvamos a Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, oigan bien, si decimos que tenemos comunión con Él, comunicación, intimidad con Él, y andamos en tinieblas, ¿qué cosa hacemos? Mentimos y no practicamos ¿qué cosa? La verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, comunión con Él. Vamos a tratar de entender qué es tener comunión con Él. Vamos otra vez al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Qué pena tenerlos que volver a regresar. Pongan un dedo en el Evangelio y el otro en la cara. No, yo creo que necesitan como 4 dedos. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 12. Juan 8:12. ¿Estamos? 21, 22, 23, 24. Juan 8:12. Vamos todos. Otra vez Jesús les habló diciendo. Yo quise que lo leyera porque dice, el que me sigue. Quiero que recuerde, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz en la vida. ¿Quién tiene comunión con Cristo? ¿Quién está unido a Cristo? El que no anda en qué? En tinieblas. ¿Y quién no anda en tinieblas? El que lo sigue. Porque el que lo sigue tiene la luz de él en su vida. Segunda de Corintios, capítulo 6, y aquí viene un versículo que a más de uno no le gusta y que en la vida práctica no cumplimos porque pensamos que solo se refiere para el noviazgo y el matrimonio. Pero esto es para cualquier relación, incluyendo la relación de negocios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Voy despacio, estamos leyendo mucho la escritura porque quiero que sea la escritura la que nos aclare las cosas. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Versículo 14. Y la primera parte del versículo, yo les voy a leer porque me interesa que la escuchen bien. Vayan siguiendo ahí conmigo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No es asunto mío. No lo estoy diciendo yo, no son mis pensamientos. Esta es la palabra de Dios. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y cuando la Biblia habla de justicia y injusticia, hablando de pecado. ¿No es cierto? Ahora sí ayúdenme a leer cómo es que termina el versículo. La última pregunta. Todos. ¿Y qué comunión? Oigan, ¿y qué comunión la qué? La luz. ¿Quién anda en tinieblas? El que no cree. ¿Quién anda en luz? El que cree. Y yo supongo que todos ustedes, la mayoría, creen. Y hoy nos recordaron el Evangelio muy claramente, porque es necesario que nosotros volvamos a cuestionarnos y decir, bueno, yo tengo el Evangelio, yo realmente vi a Cristo, yo tengo a Cristo en mi ser, lo tengo en mi mente, lo tengo en mi corazón, estoy cierto en las cosas que Cristo me ofrece, seguro. ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas. Y me quiero referir a las niñas cristianas y a los niños cristianos aquí, jovencitos, que están ya mirando como por allá, como tener noviecita o noviecito. Y algunos que ya están juntos
Porque como ahora los novios andan juntos, entonces, si esa es la situación suya, trate de remediarla con la ayuda de Dios. Hay perdón en Cristo. Pero lo que Cristo le está diciendo es arregle su vida, ordénela de acuerdo a los parámetros que da la Escritura. Porque hay que andar en luz. Nuestras obras tienen que ser definidas como son. O son buenas o son malas. Pero tienen que ser definidas. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Quiero invitarlos a ir a Efesios 5:8. Efesios 5:8. Acuérdense que estoy tratando de que entendamos qué es tener comunión con Él. ¿Qué es tener comunión con Él? Para que ustedes puedan decir con certeza y con seguridad a la luz de la palabra, yo sí tengo comunión con Cristo. ¿Sí? Efesios 5:8. 5:8. ¿Estamos? Porque en otro tiempo erais ¿qué cosa? Oiga eso. ¿Qué era lo que éramos en otro tiempo? Todos hemos sido tinieblas. Todos. Todos hemos andado en oscuridad. Aquí nadie se salva. Todos hemos pasado por eso. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz. Ahora sois luz en el Señor. Ahora, miren lo que está diciendo el versículo. Si ustedes son luz en el Señor, entonces ¿cómo tienen que andar? Como hijos de ¿qué? De luz. Y yo no creo que esto me vuelva a mí legalista. Si les hago esa pregunta, si los confronto con esta escritura, si les digo, hermanos, es necesario que nuestras buenas obras se vean para que los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso lo dice la escritura. ¿Por qué? Porque ustedes son sal y son luz. Y si no estamos cumpliendo con esa función en medio de nuestra gente, entonces, ¿qué está pasando? Examinaos para ver si estáis en la fe. Examinaos. Es todo lo que quiero. Yo necesito que ustedes vean a Cristo en los sermones, en las oraciones, en los cánticos y en la vida. Aquí no es solamente asunto de la predicación. Aquí es asunto de la vida de cada uno de nosotros. ¿Y se acuerdan qué fue lo que dio origen a todos estos sermones? La pregunta es, ¿en realidad le tememos a Dios? ¿En realidad temblamos delante de Dios? ¿O no? Me llegó un video. Yo soy poco amigo de estar abriendo videos, ¿no? Pero me llegó un video. Y bendito el que lo puso ahí, ¿no? De un científico norteamericano, un gringuito, gordito, rechonchito. Qué claridad de mente. Un científico en Harvard, ¿no? Tenía un auditorio de científicos en la Universidad de Harvard, en el 99% ateos. Y este tipo hace una exposición de su fe en Dios que le arranca las lágrimas a uno. Un científico que se para delante de un auditorio ateo y les dice, no tengo vergüenza de ser cristiano, porque mi ciencia y mi saber no tiene sentido si no hay un Dios creador. Y nosotros a veces nos guardamos y no abrimos la boca y no le decimos a la gente que necesita arrepentirse, no le decimos a la gente que necesita entrar en luz, no necesitamos, nos da miedo decirle a la gente que tiene que cambiar de vida. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Porque Dios es luz. Si ustedes son luz en el Señor, anden como hijos en luz. Esto es tener comunión con Él. Esto es tener comunión con Él. Tengo un minuto todavía.
Volvamos a Primera de Juan. Estamos nosotros viendo el versículo 6. No pudimos ver sino 2 versículos en el sermón, pero bueno, espero que Dios nos haya bendecido con eso. Primera de Juan 1:6, que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si no andamos en luz como Él es luz, entonces no tenemos comunión con Él. Miren lo que dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 11. Primera de Juan 2:11. Y ya prometo que voy a terminar aquí. Ya prometo. Porque ya huele como a carne asada. Primera de Juan 2:11. Primera de Juan 2:11. A ver. Dice, todos, ayúdenme. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oiga eso. Ahora pregúntese. Ahora pregúntese. ¿En verdad nos amamos? Porque si estoy en luz, debo andar como hijo de la luz. Andar en luz. En esta iglesia usted no va a encontrar otra cosa sino explicación de la palabra de Dios. Con las limitaciones que tiene el pastor y con las limitaciones que de pronto tiene Nicolás. De pronto Nicolás es un poquito más fresco en muchas cosas, ¿no es cierto? Pero de pronto lo añejo también sirve, ¿no? Tiene buen sabor y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esta iglesia, ojalá que después de mi retiro, si el Señor me llama o me imposibilita, que siga predicando solo la Biblia. Que no los atraiga ninguna otra cosa, sino la palabra de Dios. Porque esa es la luz. Y eso es lo que necesitamos. Algún día tendremos aire acondicionado. Vieron al Señor. Algún día. Algún día. Bien, nos quedamos aquí y vamos a seguir, a continuar después de unos 3 domingos que están por delante, si Dios me lleva y me trae. Y yo quisiera que nos pusiéramos de pie y cantáramos el himno 53 antes de la doxología. El 53 en sus signarios. Pero quiero que lo canten con entusiasmo. Quiero que piensen la letra. Ese es un versículo en Sofonías. Sofonías nos está anunciando qué va a haber en el cielo, cómo va a ser ese espectáculo cuando todos juntos estemos allá. Entonces, el 53, si quiere abrazar a su esposa, a su primo, a su tío, el que esté al lado, a sus hijos, desen un abrazo y vamos a cantar con mucha energía el 53. 53. Vamos. El 53 todos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cántico. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Amén. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por amarnos de tal manera que tu Hijo Santo entregó su vida y derramó toda su sangre para que fuésemos perdonados de toda maldad. Ayúdanos a creer, aumenta nuestra fe, ayúdanos a entender qué es ser luz,
Ayúdanos a entender cómo podemos alumbrar en esta sociedad tan oscura. Ayúdanos, Señor, a entender cómo podemos ser sal para gloria tuya, para exaltación de Cristo y para la extensión del reino de los cielos en este país. Padre, lleva a mis hermanos con bien a sus casas y por donde quiera que vayan, que puedan mostrar tu luz y tu testimonio en sus vidas. Cuídalos, provéeles a mis hermanos que están pasando por necesidades y angustias. Por favor, oh Dios, que tu ternura y tu gracia se derramen en sus corazones y puedan ver tu mano poderosa proveyendo para toda necesidad. Cuídalos mucho, los dejo en tus manos, Padre, porque son tuyos. Son tus ovejas que tú compraste con tu sangre preciosa en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.